Ya varios senadores preopinantes hablaron de la impresión que les causó el discurso de asunción del presidente Fernández. Eso me parece que no se limita solamente a los senadores que lo han dicho, un grueso de la población, inclusive los que votaron el 41% porque tenían miedo de abusos de poder, se despertaron con expectativas después del discurso del presidente Alberto Fernández. Esa idea de que lo vamos a hacer entre todos, esa idea de apelar al diálogo, de citar a Raúl Alfonsín. A mí en particular me gustó eso, pero además me gustó el compromiso institucional, la reforma de la AFI, la reforma de la justicia. Digo esto porque voy a volver sobre este tema. Y compartí el diagnóstico económico de lo mucho que tenemos por delante, señora presidenta, porque Argentina tiene enormes deudas por delante con su población, en particular en materia económica y social. La tenemos pendiente como clase dirigente, como clase política, la tenemos pendiente como sociedad. No me gustó, sin embargo, algún tono en el cual veía que la culpa era toda del otro lado, ¿no? Y es algo que para mí me trajo reminiscencias del 2015. En 2015 también escuché lo mismo. Vamos a arreglar el país porque ahora nos toca a nosotros y somos mejores. Y es lo mismo que escucho ahora en el recinto. Algunos dicen, todo empezó hace 74 años, y ese es el 74 años. Y otros dicen, lo que pasa es que nosotros tenemos todo el tiempo que venir a arreglar lo que ustedes rompen. ¿Por qué no me gusta esto? Porque la verdad que Argentina viene mal desde hace mucho, pero mucho. Hoy tenemos 7 veces más pobreza que hace 50 años y tenemos el doble de desigualdad. Entonces no sé quién se puede hacer el distraído. Hace casi 33 años que no podemos romper definitivamente el 20% de pobreza como piso. En el último medio siglo Argentina creció menos que la mitad del promedio del mundo. Nos lleva a nosotros 111 años duplicar el ingreso por habitante, el resto del mundo cada 45 lo duplica, a los 90 lo cuadruplica, a los 111 casi lo sextuplica. Son los países que avanzan más rápido que nosotros. Tenemos crisis todo el tiempo. Yo empecé a estudiar economía en el año 89. Tuve 2 hiperinflaciones, el default más grande del mundo, 2 crisis financieras internacionales, 95 y 2009. Y además tuvimos devaluación y recesión en 2012, 2014, 2016, 2018 y 2019. Nos abarca todo, me parece. Esta va a ser la segunda vez en 45 años que Argentina queda atrapada en un ciclo en donde no crece el ingreso por habitante. De año 74 hasta el año 90 el ingreso por habitante de la Argentina no creció, de hecho cayó. Y cuando termine el año que está por entrar, el ingreso por habitante de la Argentina va a ser el promedio 2006-2007. O sea, 16 años una vez y ahora 13, 14, 30 años de 45 atrapados sin que crezca el ingreso por habitante. ¿Hubo periodos en donde se creció más? Sí, del 91 al 94 se creció. 1/3 de eso fue rebote de la crisis anterior. Sí, del 2003 al 2008 también se creció. 1/3 de eso fue rebote de la crisis anterior. Ahora, ahí pasaron 2 cosas. En una, a pesar de que ahora parece políticamente incorrecto, y con métodos que un montón de nosotros cuestionamos en ese entonces, el Estado argentino del 91 al 94 se volvió más productivo. Antes, los departamentos valían en función de si tenían promesa de tener una línea de teléfono. El 2003 al 2008 tuvimos tipo de cambio muy competitivo. Muy competitivo. La verdad que para salir de donde estamos deberíamos poder aunar las 2 cosas. Tener tipo de cambio competitivo que promueva la producción, pero al mismo tiempo mejorar el Estado. Y después voy a explicar un poquito por qué esto me parece tan importante. Ahora, para desmitificar cómo funcionó el crecimiento, no el crecimiento, cuando el expresidente Kirchner asume en el año 2003, el 25 de mayo, los primeros 5 meses la economía crecía al 10% tasa interanual y la inflación era del 5% de tasa interanual. Había superávit fiscal, había un tipo de cambio hipercompetitivo, había superávit de cuenta corriente, entraban tantos dólares a la Argentina que 2 años y medio después se pudo pagar al Fondo Monetario la deuda con 9.800 millones de dólares, cash. Esa es la circunstancia. Pero si miramos el periodo más largo, de 2011 al 2015, el ingreso por habitante de la Argentina cayó 3%. Y las reservas ya no estaban, por eso había cepo.
Y el superávit se había evaporado y era déficit. Y el superávit energético se había evaporado y era déficit. Y las reservas no alcanzaban para nada. De hecho, eran negativas en términos netos. Entonces, hay algo más de lo que estamos contando y cuando uno lo acumula a lo largo de toda la historia, equivale a este fracaso en performance colectiva con respecto a nuestra sociedad. Este diagnóstico para mí amerita una reflexión distinta para encararlo, si es que creemos y somos conscientes de que a todos nos abarca que es así. ¿Qué quiere decir que amerita una reflexión distinta? Bueno, amerita más diálogo, amerita más reconocimiento de cada parte de lo que estamos haciendo mal o hemos hecho mal. Amerita más rigurosidad en cómo encaramos los instrumentos para darlo vuelta. Amerita más apertura entre nosotros y más transparencia. Bueno, la verdad es que en esta ley, y yo sí coincido, Argentina está en una situación de extrema fragilidad y sí tenemos una emergencia. La pregunta es el alcance de esa emergencia y además si esta manera en que el presidente propone de trabajar se plasma en esta ley. Bueno, la verdad que viendo lo que han sido estos 3 días, no. En 3 días entra un día el proyecto recontraabarcativo, se discute en comisión, hay que dictaminar ese mismo día, al día siguiente la sesión de diputados y ahora estamos acá con un proyecto que entró y que lo conocemos en definitiva, el que viene con media sanción de diputados, hace 5 horas. Y tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. Es poco tiempo. ¿Es poco tiempo para qué? Y es poco tiempo para abarcar lo mucho que tiene este proyecto. ¿Qué tiene? Primero, tiene una emergencia, sí, tiene el artículo 1, ¿sí? Pero que delega más facultades que en el 2002, que la emergencia del 2002. Y en el 2002 era la peor crisis social, económica y política de nuestra historia moderna. Había una mega devaluación que era equivalente a que el dólar hoy pase a 240 pesos. 240 pesos. Eso había hecho que se rompieran todos los contratos. Habíamos declarado el default más grande de la historia del mundo. Habíamos tenido 5 presidentes en 2 semanas. Había habido muertos y represión. El PBI había caído desde octubre del 98 hasta mayo del 2002, 18%. 54% teníamos de pobreza y 1 de cada 4 trabajadores que salían a buscar trabajo no lo conseguían. Bueno, esta emergencia es más amplia que esa. Pero además, no es solo la emergencia, sino el contenido. El contenido es equivalente a un impuestazo de 2 puntos del PBI. 2 puntos del PBI. Queremos que la economía se recupere. No quiero traer a la memoria lo que pasó cuando Machinea trató de una economía que recién empezaba a crecer, impuestos de semejante magnitud. ¿Qué es 2 puntos del PBI? Son 600.000 millones de pesos. 600.000 millones de pesos, de los cuales, un poco más de hecho, 660.000 millones de pesos, de los cuales el 90% se lo va a apropiar el Estado Nacional. No lo va a repartir con las provincias. El 90%. Equivale a aumentar los recursos del Estado Nacional en 10%. Esto tiene impactos en un montón de cosas. ¿En qué? Bueno, tiene impacto en todos nosotros, en los recursos que vamos a tener disponibles, que van a diferenciarse por edad de cada uno de nosotros, por el nivel de ingreso que tenemos, por el estatus socioeconómico que tenemos, por el sector económico en el que nos desempeñamos, por la provincia en la que estamos y si estamos en el sector público o en el sector privado. ¿Y esto lo vamos a discutir así? Esto es lo que espera la sociedad después del discurso del presidente, que nosotros discutamos estas cosas así. Podemos reconocer todo, pero ¿vamos a discutir distinto? ¿Vamos a tratar de encontrar soluciones a los problemas? ¿O estamos solamente haciendo declamaciones? No es solamente que entró hace 3 días, es el método. No es solamente que recién lo conocemos, es que en la Cámara de Diputados, cuando votaban, por ejemplo, en particular, no quisieron leer un artículo que ahora sabemos que tenía excepciones en el congelamiento de las jubilaciones para algunos sectores. Y que la gente ahora se entera y se enoja, y entonces el presidente reacciona. Si trabajáramos en conjunto, por ahí estos problemas los podríamos haber resuelto antes. Podríamos encontrar qué cosas realmente son necesarias en la emergencia. Y trabajar el resto en conjunto. Podríamos habernos evitado problemas, errores, marchas atrás, correcciones. El artículo 85 por ahí no podría no haber estado desde el principio. Podríamos peinar otras cosas. La tasa de estadística subida al 3%. Ya en el año 98 Argentina tuvo un fallo en contra de la OMC por tener la misma tasa de estadística. ¿No podemos trabajar mejor? Vuelvo al discurso del presidente, de cerrar la grieta.
Esto no es cerrar la grieta. Esto no es trabajar juntos, esto no es buscar consensos. No es ninguna de esas cosas. ¿Y por qué Argentina crece poco? ¿Por qué Argentina crece menos que la mitad del resto del mundo? Porque la verdad que aquel que trata de producir en la Argentina está tratando indirectamente de exportar el Estado. Está tratando de exportarnos a nosotros, a los políticos que tomamos decisiones sobre el Estado. Y el Estado se ha vuelto más caro y peor en la Argentina. Más caro y peor. Pregúntenle a la clase media si el Estado le brinda las cosas que le brindaba antes. Si nosotros tenemos que exportar ese Estado que es más caro y peor, la única manera es con un tipo de cambio cada vez más alto. Claro, empobrecemos a toda la población. Entonces, cuando tenemos tipo de cambio alto, aprovechemos para trabajar para hacer mejor el Estado. Si no, es muy difícil, la verdad. Voy a dar un ejemplo. Hace 2 años se reinauguró el tren a Mar del Plata. Vagones nuevos, formaciones nuevas, vías nuevas, durmientes nuevos. ¿Cuánto tarda el tren a Mar del Plata? 7 horas. En el año 57, cuando se inauguró, tardaba 4 horas y media. Y un auto tardaba 8. Y los españoles no tenían el AVE, ni los franceses del TGV, ni los japoneses del tren bala. Bueno, nosotros estamos perdiendo productividad del Estado en términos absolutos en Argentina y en términos relativos con respecto al resto del mundo a una velocidad impresionante. Ese Estado así no se puede exportar. Por ende, somos cada vez más pobres en dólares y por eso éramos el país número 18 del mundo en ingreso por habitante medido en dólares en el año 60 y hoy somos el 75. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que la grieta en la Argentina no es exógena, no va a venir alguien a decir, se terminó la grieta, se acabó. No va a pasar, la grieta es endógena, ¿no? La grieta es entre, creo que se vio muy marcado en el mapa de la elección, entre aquellos que tienen privilegios, ya sea de cuna o porque los han acumulado con trabajo en la vida, tan importantes que están en condiciones de pagar impuestos, y aquellos que no, que deberían ser receptores en términos netos. Y esa brecha es muy grande. Y la tenemos que cerrar, pero la única manera de cerrarla es hacer mejor el Estado para que aquellos que tienen que pagar impuestos puedan exportar, producir y exportar ese Estado y exportarnos a nosotros y a los sindicalistas, y que el Estado funcione tan, pero tan bien como para que aquellos que son receptores netos puedan recibir cosas. Si a ellos les llegamos tarde y mal, bueno, la grieta se va a ampliar, no vamos a poder cerrarla. Entonces, el trabajo es, ¿podemos mejorar el Estado todos juntos? ¿Se mejora de esta manera solamente dándole más plata? Bueno, la verdad que no ha pasado hasta ahora. No vemos eso, ¿sí? Y además, si estuviéramos pensando en eso, atendemos a la emergencia y después discutimos cuál es el plan para salir de donde hace mucho tiempo estamos atrapados. La verdad que no vemos ese plan. Y ahora ni siquiera la vocación de empezar a debatir ese plan. Más allá de las apelaciones a consejos, etcétera. Mucho durante estos 4 años se criticó a la administración anterior porque la idea para bajar la inflación era bajar el déficit, bajar el gasto, por ejemplo, el gasto en subsidios, no apelar a la emisión y bajar sueldos. Y ahora yo veo la misma idea, veo que vamos a bajar el gasto jubilatorio, el presidente se arroga la potestad de poder decretar los aumentos salariales por decreto, quiero ver si son más que la inflación o menos que la inflación. El ministro de Economía dice que emitir es desestabilizante. ¿Cuál es la diferencia? Por eso creo que nos debemos un debate más profundo. Ya sabemos, se han hablado de promesas de campaña de antes. Yo voy a recordar una. En campaña el presidente dijo que el aumento de los jubilados iba a ser porque le iba a sacar plata a los bancos. Ahora le está sacando plata a los jubilados que cobran un poco menos que la mínima para darle a los jubilados que cobran la mínima. Todavía no veo lo que dijo. Solidaridad. Bueno, eso es un concepto con el cual a priori no podemos ni siquiera debatir. Queremos ser solidarios. De hecho, una nación es el lugar en donde la solidaridad surge por espontaneidad. Somos solidarios porque somos connacionales, porque somos compatriotas. Pero ¿hace cuánto que estamos pidiendo solidaridad sin saber a dónde vamos? Yo estoy seguro que hay un montón de argentinos que están dispuestos, que están en una situación más holgada, que están dispuestos a hacer un esfuerzo solidario, si tan solo nos ponemos de acuerdo y sabemos a dónde queremos ir. Si no son repeticiones de pedidos de aumento de esfuerzos que después vuelven a quedar en la nada. Porque este Estado que tiene cada vez más plata, que tiene 3 veces más plata que hace 25 años por cada argentino, nunca le alcanza lo que le damos y siempre te estafa.
¿Qué quiere decir que siempre te estafa? Bueno, si no te da inflación, te da devaluación. Si no te da devaluación, te da default. Si no te da default, te da reperfilamiento. Si no te da cepo, te da corralito. Entonces, este es el estado que nosotros, los dirigentes, desordenamos. Entonces nos debemos a una discusión distinta acerca de cómo ordenarlo. Es cierto, estamos en una situación frágil, pero lo que tenemos que hacer es pensar cómo hacemos para que esa fragilidad y las crisis en Argentina no se repitan, porque cada vez que las crisis ocurren, pagan los platos rotos los que menos tienen. ¿Por qué? Porque las crisis y las devaluaciones son redistribuciones de riqueza, y los que no están protegidos son los que no tienen ni capital financiero, dólares, ni capital físico, sus cosas y las tienen que salir a comprar al día siguiente más caras, o capital humano, están protegidos por tener un trabajo en blanco o por tener determinado nivel educativo. La historia de la desigualdad creciente en la Argentina es la historia de nuestras crisis. Entonces, no es solamente darle más plata al Estado, no es solamente poder tener los recursos para evitar y paliar la situación de vulnerabilidad que existe y que reconocemos, sino cómo salimos de esta dinámica. Ahora, solidaridad, hablemos en serio de solidaridad. Anoche se excluyeron de la solidaridad previsional a sectores privilegiados, ¿no? Los jueces, exfuncionarios públicos. ¿Cuál es esa solidaridad? ¿No era además que la justicia la queríamos reformar? ¿Y lo primero que hacemos es ceder? Todavía está por verse si existe esa vocación. Sobre todo cuando el secretario de Justicia antes estaba en la AFI, era el número de la AFI, y no hago un juicio de valor sobre la persona que conozco, sobre los roles. ¿Cuáles van a ser los roles? ¿Es porque conoce el sistema de dentro y lo va a reformar o es porque vamos a volver al mismo comportamiento que antes? Privilegios, no hablamos de los privilegios de la corporación política. No veo nada en todo el paquete que tenga que ver con cómo nosotros ponemos nuestra parte de solidaridad. No lo veo. Y está en todos y cada uno de los lugares del Estado, y podemos hacer. Entonces, hablemos de privilegios, y hablemos de prioridades, y hablemos del Estado que desordenamos permanentemente. Porque ¿a quién le va bien en la Argentina? Al que está cerca del Estado, de una u otra manera. Porque tiene un régimen especial para donde produce, porque construye para el Estado, porque es un banco, porque negocia, porque anoche podían ejercer presión y tener un privilegio distinto que los demás. En la clase media no veo que le vaya mejor, y ciertamente no a los demás abajo. Estamos pidiendo esfuerzos, ¿sí? Pero estamos pidiendo esfuerzos y solidaridad, por ejemplo, al que pudo ahorrar $35.000, pero todavía no llegó a su casa porque le falta conseguir la otra mitad y no tiene crédito hipotecario. A ese le vamos a hacer pagar impuestos a los bienes personales. Le estamos pidiendo que pague el país, ¿sí?, el impuesto nuevo, a aquellos que se van a veranear a Camboriú en auto o que cruzan a Colonia. Le estamos pidiendo solidaridad a los jubilados que cobran un poquito más que la mínima. Entonces, ¿a quién realmente le estamos pidiendo solidaridad? El presidente va a convocar a un consejo. El consejo se supone que se van a sentar distintos actores representantes de distintos ámbitos. La pregunta es con qué espíritu vamos a ir. ¿El espíritu de quién aporta algo a la mesa para que todos comamos? ¿O el espíritu de voy y me llevo los platos y la vajilla que estaban en mi lugar? Porque si no, tampoco va a funcionar. La solidaridad tiene que ser, no de pico, tiene que ser un objetivo real. Miguel de Herrero es uno de los padres de la Constitución española. Y una vez dijo que una cosa es un contrato de compra-venta, donde estamos tironeando a ver quién se lleva qué parte, y otra cosa es el contrato de constitución de una sociedad, donde los socios lo que hacen es decir cuánto van a aportar para que la sociedad cumpla su cometido. No veo todavía eso. Veo además que estamos discutiendo algunas cosas sin ser más rigurosos. Otra vez, ¿cuántas reformas previsionales hizo la Argentina en los últimos 25 años? La privatizamos, le sacamos plata a la provincia porque la privatizamos y no alcanzábamos a pagar la transición. La estatizamos, pero no le devolvimos la plata a las provincias. Hicimos 2 moratorias, en una fuimos 150 veces más generoso con el que no aportó que con el que aportó, sin un solo cálculo actuarial. Después la Corte dijo que había que devolverle plata a las provincias. Después hizo una reparación histórica. En la ley de reparación histórica está lo mismo que dice esto, que hay que crear un consejo que hable de la sustentabilidad del sistema previsional. Nunca se juntó, nunca se reunió. Esperemos que ahora no pase lo mismo. Y ahora tocamos la fórmula, otra fórmula, y ahora le vamos a sacar la movilidad. Entonces la verdad es que hay
un montón de cuestiones de este tipo que me parece que no estamos discutiendo lo suficiente. El impuesto país pasa lo mismo. Es decir, el impuesto a estas cuestiones, la compra de dólares... Senador, ya llegó a los 20 minutos. Vaya, si puede ir redondeando, por favor. Sí, Presidenta. Igual entiendo que cuando nos constituimos en comisión no hay límite, pero ahora ya redondeo. Cada senador ha utilizado 20 minutos de tiempo. Ya termino. El impuesto país sin brecha no tiene sentido salvo para recaudar. Ahora creamos la brecha artificialmente. Como creamos la brecha artificialmente, le tenemos que poner un impuesto a los autos. Como le ponemos impuesto a los autos, no termina más. Es como la ducha de los 3 chiflados. Cada vez le agregamos un caño más y terminamos metidos adentro de un estado que pasa a ser delirante. Le voy a terminar con lo siguiente. Durante toda la campaña estuve dando un montón de charlas en universidades y colegios públicos y privados de toda la ciudad, y también del interior. Hacía estas preguntas. La primera, levante la mano el que cree que Argentina está jodida. Todos los chicos levantan la mano. Levante la mano el que cree que Argentina está jodida desde hace mucho. Todos los chicos levanten la mano. Levante la mano el que cree que es culpa del presidente Macri. ¿Algunos levantan la mano? Pocos. Levante la mano el que cree que es culpa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pocos levantan la mano. Levante la mano el que cree que es culpa de todos. Todos levantan la mano. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es cuando uno le pregunta a los chicos, levante la mano, y esto no importa el contexto social y económico, tiene variaciones, por supuesto, en el porcentaje. Levante la mano el que quiere irse a vivir afuera, tiene planes de irse a vivir afuera o le gustaría irse a vivir afuera. Entre el 40 y el 90% de los chicos levantan la mano. Y la verdad que lo que tenemos que hacer nosotros es demostrarle a esa generación que podemos debatir las cosas como corresponde y salir de donde estamos atrapados de hace mucho tiempo. Muchas gracias.